Buenas tardes, soy Francisco Matthews, socio fundador de NetGo, y en nombre de NetGo y todo el equipo quiero darle la bienvenida a todos ustedes por la asistencia hoy a nuestro webinar de Cross Currency Swap. Estamos muy contentos porque tenemos participantes de Chile, Colombia, México, Perú, Argentina y Brasil, con alrededor de 600 asistentes. NetGo llevamos 20 años acompañando a los clientes en diseñar y ejecutar estrategias de cobertura usando instrumentos derivados. Compartir con ustedes nuestra experiencia de 20 años en este negocio nos llena de orgullo y nos motiva mucho a hacer estos webinars. ¿Por qué las empresas utilizan Cross Currency Swap? ¿Cómo se cotiza un cross? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se valoriza? Son algunas de las preguntas que hoy contestaremos en este webinar. Cristian González, nuestro expositor, es gerente de negocio de NetGo. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile con un máster en finanzas de la misma casa de estudio. Previo a dejarlos con Cristian, quiero contarles que las preguntas las vamos a ir haciendo a medida avance el webinar. No es necesario esperar hasta el final. Por lo tanto, a través de preguntas y respuestas, ustedes me hacen llegar las preguntas que tengan y yo voy a ir eligiendo algunas para hacerle a Cristian. Adicionalmente, quiero contarles que próximamente haremos un webinar complementario a este sobre un tema que viene interesante porque el Banco Central de Chile se encuentra desarrollando un sistema integrado de información sobre transacciones de derivados siguiendo los estándares internacionales. Por lo tanto, algunas empresas deberán informar al Banco Central su cartera de derivados. Los vamos a tener informados al respecto para darles noticias sobre ese webinar, que creo que a muchos de quienes están acá, que tienen cross o piensan hacer cross o tienen swap y otros derivados, es un tema que les va a afectar. Bueno, sin más introducción, ahora los dejo con Cristian en nuestro webinar. Adelante, don Cristian. Muchas gracias, Francisco, y muy buenas tardes a todos. Me sumo al agradecimiento y a la felicidad que nos dan que nuevamente nos acompañen en esta ronda de webinar que estamos haciendo de distintos temas, por supuesto todos ligados a la gestión del riesgo financiero y a los derivados. Como les comenté en el último webinar que hicimos, en el de Interest Rate Swap, que fue hace aproximadamente un poquito más de un mes, ¿cierto? Hace como unos 40 días, y espero que muchos de ustedes hayan estado también en ese. Nosotros como NetGo siempre, durante estos 20 años, como dijo Francisco, nos hemos caracterizado por dedicarnos a ayudar a la empresa a controlar y gestionar de mejor manera sus riesgos cambiarios, riesgos de tasa de interés y en algunos casos incluso riesgos de commodity. Dado eso, este webinar en particular, y esta misma explicación la di la otra vez, pero vale la pena decirla, no es un webinar 100% orientado en el Cross Currency Swap como instrumento puro y duro, sino que adicional, o sea, lo que queremos mostrar en este webinar, sobre todo dado el tiempo que tenemos, 45, 50 minutos, es explicarles cómo el Cross Currency Swap pasa a ser un instrumento de cobertura y cómo las empresas del sector real o las empresas del sector corporativo utilizan y qué es lo que miran en este instrumento, qué cosas son las claves que nosotros creemos que estas empresas deberían tener en cuenta a la hora de cotizar, valorizar o pensar simplemente en este instrumento como un derivado de cobertura. Entonces, sin más preámbulo, durante este webinar, como lo decía Francisco, y como introducción, vamos a intentar contestar una serie de preguntas dado el tiempo que tenemos, pero antes de hablar del instrumento y mezclando este mundo de los riesgos dentro de la empresa junto con el instrumento per se, lo primero que tenemos que entender es, bueno, cuáles son los riesgos que viene a cubrir este instrumento derivado. Y esos riesgos son principalmente, como la mayor parte de ustedes quizás lo sabrán, el riesgo de tasa y el riesgo de moneda. ¿En qué casos, por ejemplo, aparecen estos riesgos simultáneamente en las empresas y donde el Cross Currency Swap pasa a ser importante? Y por eso ahí vamos a mencionar cómo afectan estos simultáneamente a la empresa y por qué las empresas utilizan estos Cross Currency Swap.
Obviamente sí nos vamos a meter en los fundamentos del instrumento per se, y por lo tanto vamos a hablar de cómo funciona el cross-currency swap, cómo se cotiza, en qué hay que estar atento a la hora de cotizar un cross-currency swap, cómo se calcula su pricing y por supuesto cómo se calcula su mark-to-market. Finalmente vamos a hacer una suerte de comparación para entender cuándo es preferible utilizar un cross-currency swap en vez de cualquier otro derivado, dadas circunstancias particulares. Y finalmente vamos a terminar con un pequeño ejemplo en tiempo real de cálculo de un cross-currency swap utilizando nuestra plataforma Symmetry. Entonces, tal como introdujimos en el último webinar, para los que nos acompañan por segunda vez, quizás se van a repetir un poco esta parte, pero lo primero que hay que entender es cuáles son los riesgos a los que se ve afecta a la empresa y por lo tanto la hace tomar la decisión de optar o mirar estos instrumentos derivados como son el cross-currency swap. El primer riesgo que apuntan en particular los swap y también el cross es el riesgo de tasas. ¿Dónde se ve el riesgo de tasa en general en el mundo corporativo? Bueno, principalmente en las deudas, aunque, como dice ahí, en un menor caso también en las inversiones. Deudas e inversiones que están indexadas o que tienen dentro de ellas un componente que es la tasa variable. Como la mayor parte de nosotros estamos acostumbrados también a nivel personal, cuando uno se endeuda, por ejemplo, no sé, a peso o a dólar, no sé, dólar a 2% a un plazo determinado. Es decir, yo tengo una tasa. Ese 2% durante la vida de ese crédito no cambia. Eso es lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, como una tasa fija. Sin embargo, existen muchas deudas, como ustedes estarán muy familiarizados, las cuales no tienen una tasa que se repita durante toda la vida del crédito o de la deuda, sino que es una tasa que va cambiando durante la vida de ese crédito y por lo tanto los intereses asociados, los cupones o el pago final, va a estar asociado a una tasa que yo no conozco ante sub-cero. Es decir, que yo no la fijo en el instante de sub-cero, sino que se va fijando durante la vida del instrumento. A esas tasas que van cambiando son las que se les conoce como las tasas variables y evidentemente generan un riesgo. ¿Cuáles son las tasas variables más conocidas? Por ejemplo, vamos a hablar de la reina de todas las tasas variables, que es la LIBOR. ¿Por qué generan un riesgo? Porque si yo tengo un pasivo, el cual mis intereses o mis cupones o mi pago final va a estar indexado al movimiento de la LIBOR y la LIBOR sube, sobre todo ahora que está en niveles particularmente bajos, si la LIBOR sube, mi pasivo va a crecer, mientras que no necesariamente yo tengo algo en el activo que crezca a la misma cuantía de LIBOR. Por lo tanto, eso me genera un riesgo, tal cual como me lo podría generar un riesgo de moneda. Hablemos también muy brevemente de cuáles son las tasas variables más relevantes para la mayor parte de los espectadores que nos acompañan, que son de Chile y de Colombia, y por supuesto de las dos mayores economías como son Estados Unidos y Europa. Bueno, en Chile las dos tasas variables por excelencia son la TAP y la Cámara, donde todavía hay mucho crédito que se estructura en TAP, pero donde la Cámara debería ser la que perdure en el tiempo. En Colombia el tema está mucho más ordenado y más estructurado, en donde las tasas variables son la IBR y la IBR-VR, overnight. Y en Estados Unidos las tasas variables hoy día son la LIBOR dólar, donde se estructura la mayor cantidad de créditos todavía en el mundo y donde el outstanding de créditos que están indexados a la LIBOR es una ridiculez, no se puede, cuesta cuantificar el número de créditos que están indexados a esa tasa. También está la Fed Fund, pero una de las relevantes ahora a considerar y que seguramente la han escuchado, sobre todo si participaron también en nuestro webinar del año pasado, del fin de la LIBOR, es la tasa SOFR, que es la tasa variable que va a venir a reemplazar a la LIBOR dólar a partir del 2023. En el caso, por lo tanto, bueno, la SOFR es la tasa del futuro y es la tasa variable que va a ser en teoría por excelencia, dado que la mayor parte de los créditos se indexan a dólar. Y por otro lado tenemos las tasas europeas, donde al igual que en Estados Unidos existe la Euribor y la Libor Euro,
Sin embargo, estas también van a llegar a ser reemplazadas antes que la Libor dólar y van a ser reemplazadas por ESTR, que es la nueva tasa variable que se utilizará en Europa. ¿Vale? Entonces, espero se haya entendido, porque obviamente ahora lo hice mucho más breve que cuando estuvimos en el webinar de IRS. Espero se haya entendido. Las tasas variables son un riesgo, dado que yo no conozco cuánto va a ser el interés, por ejemplo, que voy a pagar en un crédito, y a mayor tasa variable voy a pagar más crédito, por lo tanto aumenta mi pasivo y tarde o temprano le puede pegar al resultado de mi empresa. Eso es riesgo de tasa en palabras extremadamente breves y sucintas. Vamos con el riesgo de moneda. El riesgo de moneda se define de manera mucho más fácil y es un riesgo al cual nosotros en particular como Letgo estamos súper acostumbrados a toparnos, en donde nuestra mayor especialización ha estado en estos 20 años. Y el riesgo de moneda se define como cualquier partida contable o extracontable que está denominada o indexada a una moneda distinta a la moneda funcional de mi empresa o de mi corporación, ¿cierto? Es decir, lo típico, yo tengo cuentas por cobrar o cuentas por pagar, las cuales cobro o eventualmente tengo que pagar en una moneda que no es equivalente a mi moneda funcional. Típicamente yo tengo moneda funcional peso chileno, pero vendo en Estados Unidos y tengo cuentas por cobrar en dólares. Por consiguiente, tengo una cuenta que se mueve producto de las fluctuaciones del dólar peso y por lo tanto le puede generar riesgo a mi resultado. Un breve comentario, porque este es un tema estructural respecto a cómo nosotros vemos las exposiciones de monedas en las empresas, pero esto también se puede aplicar a cualquier tipo de exposición. Existe la exposición económica y la exposición contable, donde la contable, como recién lo introduje, es básicamente todas las cuentas que están en una moneda distinta a mi moneda funcional, pero que ya están dentro de la contabilidad, como por ejemplo lo que dije, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Sin embargo, también existen cuentas que están en una moneda distinta a mi funcional, que básicamente le van a terminar pegando al resultado de mi empresa tarde o temprano, pero que no necesariamente hoy día ante Sub-Zero están dentro de mi balance. ¿Por qué? Porque son flujos, compromisos a firmes a futuro o flujos altamente probables a futuro. Como por ejemplo, el típico caso que siempre doy, si yo soy un exportador de frutas, seguramente en enero yo tengo un presupuesto de venta y por lo tanto yo sé que si hoy día estoy a 730 y el tipo de cambio se va a 690 en diciembre, yo voy a terminar recibiendo menos ingresos por mis ventas que estaban en dólares, por ejemplo. ¿Sí? Hoy día esa cuenta por cobrar o ese ingreso futuro yo no lo tengo en mi contabilidad. Sin embargo, todos sabemos que ante caídas del tipo de cambio le va a terminar pegando el resultado de mi empresa. Eso creo que la mayor parte de ustedes lo debe tener más o menos claro, y seguramente algo con lo que están mucho más familiarizados, que son el riesgo de moneda. Todo lo que no está en mi moneda funcional. Dado esto, el Cross Currency Swap, una de las gracias que tiene muchas gracias, pero una de las gracias que tiene es que puede, a través de un solo contrato, atacar tanto el riesgo de moneda como el riesgo de tasa. ¿Y cómo una empresa puede llegar a tener los dos mismos riesgos al mismo tiempo, simultáneamente en una sola cuenta? Bueno, el típico ejemplo, que el que ayuda a explicar muy fácilmente esto, es empresas que necesitan endeudarse. Quizás el mercado local no les da y por lo tanto recurren a un mercado mucho más desarrollado como el estadounidense. Entonces, yo voy, emito deuda en Estados Unidos, sin embargo, mi moneda funcional es la moneda local. En este caso me voy a cambiar de país y voy a decir que mi moneda funcional es el peso colombiano. Tengo peso colombiano, emito en Estados Unidos y por lo tanto tengo un riesgo de moneda. Pero adicionalmente, a lo mejor por motivos de mercado, porque así me lo ofrecieron, porque era más fácil emitir un bono de esa forma, no lo emití a una tasa fija, como lo vimos, sino que lo emití a LIBOR 6 meses más un spread, por ejemplo, o a LIBOR 6 meses.
Entonces, básicamente, solo en un crédito, solo en esa deuda, yo tengo los dos riesgos. Tengo el riesgo de moneda, porque está en una moneda distinta a la funcional, y adicionalmente tengo riesgo de tasa, dado que ese pasivo está sujeto a la fluctuabilidad que pudiera tener la LIBOR, que es a lo que está escrito. Y ahí es donde entra el cross currency swap. El cross currency swap, en un solo contrato yo puedo cubrir tanto el riesgo de dólar a peso colombiano como el de fijar potencialmente la LIBOR 6 meses. Un tema importante es que muchos pueden estar preguntándose o pensando en casos que han visto o en casos que incluso le haya afectado a ustedes mismos, y deben estar diciendo, bueno, pero cuando yo he tomado o cuando yo he visto este riesgo, yo emito afuera, pero emito a tasa fija. Ahí no me sirve el cross currency swap. Bueno, el cross sirve mientras, a ver, el cross puede cubrir riesgos de moneda y riesgos de tasa, pero o puede cubrir solo riesgo de moneda. Lo que no puede hacer es cubrir solo riesgo de tasa, pero no es porque no lo pueda hacer, sino que porque si yo solo cubro riesgo de tasa, bueno, nos volvemos al webinar que hicimos hace un mes atrás, y lo que estaría tomando ahí es un interest rate swap, es decir, solo cubrir el riesgo de tasa es un interest rate swap. Para que esto ya sea cross, la única especificación que necesito es que yo tengo que cubrir riesgo de moneda, ¿ok? Tengo que intercambiar dos monedas distintas. Cross currency swap. Hablamos un poco de los riesgos que afectan a la empresa y por lo tanto ya tenemos un panorama de por qué una empresa podría llegar a pensar en un cross currency swap. Ahora hablemos del instrumento un poco más puro y duro, pero dando tips de más de la empresa. Definición básica: swap significa literalmente en inglés intercambio, ¿cierto? Que es más o menos lo mismo que hacemos con cualquier instrumento derivado. Pero swap literalmente significa intercambio de flujo, en donde, ¿cómo funciona o qué es un cross currency swap? En donde yo me comprometo a pagar un flujo en una moneda X, el peso, por ejemplo, a una tasa fija o variable, y al mismo tiempo que me comprometo a pagarlo, el banco o la institución financiera con quien yo tome el swap se compromete a pagarme, y por lo tanto yo recibo otro flujo que, para que esto sea cross currency swap, tiene que ser en otra moneda a una tasa fija o variable. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que yo hago en este contrato es intercambiar esto. Muchos deben estar pensando, bueno, eso es lo mismo que hago con un forward. Yo cuando tomo un forward me comprometo a intercambiar una moneda por otra, básicamente. Exactamente. Es exactamente lo mismo el cross, solamente que una de las dos patas puede estar a tasa variable, cosa que ya es más novedosa, y segundo, que la gracia del cross currency swap o de cualquier swap, en el interest rate swap también vimos esto, es que yo puedo estructurar varios intercambios de flujos futuros en un solo contrato. ¿Sí? Por lo tanto, esto me permite estructurar deudas, como es el clásico ejemplo que yo le estoy dando ahora, o inversiones. Ojo, el mundo institucional financiero utiliza mucho este instrumento para cubrirse de inversiones que hace en otras monedas, dado que no encuentra tantas oportunidades de inversiones localmente. Bueno, ¿cómo funciona? Se intercambia este flujo cada vez que nosotros fijemos. Yo pago algo y recibo algo que está en distintas monedas. Y cuando yo como empresa quiero tomar este cross, bueno, puedo fijar el nocional. Es decir, por ejemplo, si yo me endeudé en el extranjero, bueno, quiero fijar el nocional por el cual yo voy a tomar el swap para cubrir esta deuda que emití en el extranjero. Puedo fijar el nocional. Puedo fijar cada una de las fechas en las cuales yo hago el intercambio futuro. Es decir, hagámoslo cada 6 meses, pero tal día, tal día, tal día, tal día. Es decir, puedo fijar cualquiera. Obviamente puedo fijar las dos monedas. Quiero, por ejemplo, recibir dólares y pagar mi moneda local. Y también puedo decir cuál es la tasa que deseo recibir. ¿Dónde está el costo del swap, el precio del swap?
en la tasa que yo obviamente tengo que pagar. No puedo determinar todas las condiciones. Hay alguna condición que la tiene que determinar la institución financiera y a través de esa condición que determina la institución financiera le pone el pricing al cross currency. Quizás comentarlo de esta forma, como un poquito más etérea o como definiciones con más palabras, hace más difícil de entender el funcionamiento, sobre todo para las personas que no están familiarizados para nada con swap. Y por eso lo más fácil es utilizar esta gráfica, que es la típica que se utiliza para entender el swap. Lo primero que hay que entender es que yo les he dado todo este rato el ejemplo de que yo estoy cubriendo una deuda y por lo tanto tomo un swap para eliminar los riesgos, ya sea de moneda y de tasa o ambos. Sin embargo, lo que hay que entender primeramente es que el swap es un instrumento por sí solo y por lo tanto, a pesar de que acá yo tengo crédito y tengo swap, esto de acá, ¿cierto? Disculpen por el pulso, nunca ha sido mi mejor ventaja en la vida, pero bueno, lo de acá es el crédito y eso yo lo puedo tener con un banco, lo puedo tener en el mercado abierto a través de un bono, lo que sea. Y otra cosa, independiente es básicamente el swap. ¿Sí? Sin embargo, cuando uno habla de utilizar el swap como instrumento de cobertura, lo interesante, por supuesto, es ver el panorama completo. Déjenme borrar esa línea. Ahí está. Entonces, yo como empresa tengo un crédito el cual paga amortizaciones en una moneda X, esa moneda dólar, peso colombiano, peso mexicano, real brasileño, lo que ustedes quieran. Y cupones a una tasa variable, en este caso yo puse variable para hacer el ejemplo completo, y, es decir, podemos estructurar lo mismo que dijimos, yo pongo un crédito o un bono en Estados Unidos, el cual está en dólares, mientras que mi moneda funcional quizá es la local, y lo pongo a LIBOR, por ejemplo. Entonces yo tengo en cada uno de los pagos de cupones de T sub 0 hasta T sub n, pago esta amortización más intereses a esta tasa y a esta moneda. Lo que me genera evidentemente un riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo evito ese riesgo? Bueno, me tomo un swap, que en este caso este swap es un cross-currency swap. En donde, ¿qué es lo que yo voy a hacer para eliminar este riesgo? Bueno, le voy a pedir al banco, ¿qué tal si tú me pagas lo que yo tengo que pagar en el crédito? Entonces, yo voy a recibir, el banco me va a pagar, él me va a pasar exactamente lo mismo que yo le tendría que pagar al tenedor del bono o al banco que me prestó la plata del crédito. Es decir, yo voy a recibir el flujo en moneda X, donde coincide la moneda, y a una tasa variable Y, en donde coincide la tasa. ¿Sí? Por lo tanto, básicamente aquí, aunque corra por carriles separados, donde el swap lo puedo tener con un banco y esto con otro, básicamente este banco me pasa este flujo y este flujo yo se lo paso al crédito. Y por lo tanto, elimino este riesgo. Pero si yo veo el swap como una sola cosa, el banco me está diciendo, ok, yo te voy a pagar un flujo en moneda X a una tasa variable Y, pero tú me tienes que pagar algo a mí. O sea, en los bancos definitivamente regalando plata no están, digamos, ¿sí? Ellos también tienen su negocio. Entonces tú me tienes que pagar algo de vuelta. Y ese algo de vuelta tiene que cumplir la primera condición. Para que esto cumpla con que es un cross-currency swap, es que la moneda tiene que ser distinta a la que yo recibo. En este caso, por ejemplo, la moneda local, el peso chileno, el peso colombiano, el real brasileño, etc. ¿Sí? Y adicionalmente, yo ya no quiero tasa variable, sino quiero esto a una tasa fija R. ¿Sí? En donde yo puedo setear, fíjense, yo puedo setear el pago de la amortización, es decir, puedo setear el nocional y cómo se va pagando la amortización. Puedo setear o configurar con el banco cada una de las fechas de pago, desde T sub 0 hasta T sub n, durante toda la vida del crédito, por ejemplo. Y también puedo setear y decirle, yo quiero recibir la moneda X a una tasa variable Y. Le estoy pidiendo todas las condiciones para que esto quede perfectamente cubierto. Y también le puedo decir, yo te quiero pagar en la moneda Y. Recibo en moneda X y te quiero pagar en la moneda Y. ¿Dónde está la variable que determina el banco para ponerle pricing a este swap y potencialmente no perder
plata? Bueno, básicamente a la tasa que él va a recibir. ¿Sí? Dado esto, la gracia también del cross es que yo esto lo puedo estructurar un solo pago, esto, y por lo tanto, si esto fuese fijo y fijo, sería como un swap, o sea, perdón, como un forward. Sin embargo, la gracia es que yo lo puedo estructurar en todos los pagos que yo necesite y a un plazo bastante más largo. De hecho, después se me puede ir, así que aprovecho inmediatamente decirlo. Si yo solo cubriera riesgo de moneda, en este caso podría eliminar esta parte, ahí, ¿ah? Todo el talento de Rey, ¿cierto? Puedo eliminar la tasa variable y ser solamente una tasa fija. Lo importante es que las dos monedas son distintas. Si yo hiciera este intercambio una vez y las dos tasas son fijas, eso es exactamente un forward. Exactamente un forward. Sin embargo, la gracia del cross es que yo puedo ir repitiendo esto con varios pagos en el futuro, ¿sí? Y adicionalmente, yo con un cross puedo llegar a plazos mucho mayores que los que me permite eventualmente el forward. Nosotros tenemos mucho más experiencia en el mercado chileno y ahora un poquito más de experiencia en el mercado colombiano, y en general los forward con liquidez y con buenos precios va a llegar hasta el año, máximo 2 años. Con el cross yo podría cubrir un crédito de 10 años y no tendría ningún problema en fijar hoy día cada uno de estos pagos a futuro. Por lo tanto, evidentemente me entrega una ventaja comparativa con respecto al forward. Obviamente me sirve para cubrir distintas cosas. El cross me sirve para cosas de más largo plazo y con mayor certidumbre, mientras que el forward me puede servir para cosas de corto plazo, pero con más incertidumbre, dado que yo lo puedo deshacer más fácilmente, le puedo hacer unwind más fácilmente, etc. ¿Vale? Espero que con esta gráfica le haya quedado bastante más claro el funcionamiento del cross. ¿Cómo se ve esto en el balance? Porque esto siempre es importante a la hora de hablar de diferencia de tipos de cambio y de efectos de correcciones monetarias, etc. Bueno, lo mismo que veíamos acá, lo vemos acá. Yo tengo un pasivo, el cual, como les comenté en este típico ejemplo que estoy haciendo, estaba en dólares a LIBOR 6 meses, mientras que mi moneda funcional era el peso. Y yo tomo un cross. La parte roja es el cross, insisto, corren por carriles separados. En general, muchas veces el mismo que estructura la deuda estructura el cross y me lo vende todo como una gran estructura, por decir de alguna forma. Pero muchas veces también yo tengo el pasivo, que es la deuda, y adicionalmente tomo el cross currency swap y que lo puedo tomar con cualquier otro banco o institución financiera. ¿Qué es lo que hago con esto? Bueno, mientras yo tenía un pasivo, al tomar un cross y yo recibir un flujo, recuerden que este flujo lo recibo, yo genero un activo. Y ese activo, obviamente, dado que yo puedo configurar todo y cada una de sus características, voy a hacerlo conversar exactamente al pasivo. Y por lo tanto, se eliminan este riesgo. Y ya mi pasivo, si sube la LIBOR, no me pasa nada. Si sube el dólar, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque mi activo lo gana en exactamente la misma medida. Y obviamente me tengo que quedar con un pasivo si me endeudé, pero esta vez este pasivo está en mi moneda funcional y está a tasa fija. Por lo tanto, a través del cross eliminé ambos riesgos en un solo contrato y para toda la vida del crédito. Les traigo un pequeño ejemplo que es un caso fidedigno, por eso también los precios son un poquito más viejos, pero es un retailer nacional que quiere emitir una deuda por 670 mil millones de pesos, es una deuda bastante grande. Eso en el momento en que esto pasó equivalía a más o menos 1.000 millones de dólares. Obviamente ustedes entenderán que para emitir una deuda por 1.000 millones de dólares, sé que aquí hay personas de distintos países, pero esto se los comento para Chile, el mercado chileno no necesariamente está preparado para absorber una deuda de 1.000 millones de dólares, por muy atractivo que sea el emisor. Dado eso, obviamente uno trata de buscar mercados más desarrollados, como lo que le he ido comentando, que en este caso es el mercado estadounidense. Obviamente, si yo emito en Estados Unidos, en el 99% de los casos, esa emisión va a tener que ser en dólares, evidentemente.
Y en este caso, dado que esto es un ejemplo real, la verdad es que la tasa a la cual voy a emitir en Estados Unidos, eso sí, va a ser fija. ¿Sí? Va a ser fija. Dado que va a ser fija, entonces solamente tengo un riesgo, que es el riesgo de moneda. Pero nuevamente lo que les comentaba, lo tengo a largo plazo, por lo tanto, no es que yo acá pueda tomar una serie de forward para cubrir todo este riesgo. ¿Por qué? Porque cuando ya quiera tomar el forward para cubrir el flujo de los 3 años, quizás no voy a tener la liquidez necesaria en el mercado o nadie me lo va a querer vender. Sin embargo, sí puedo tomar un cross currency swap para cubrir todos los flujos de estos $1.000 millones que pagué afuera. Voy a usar este ejemplo entonces para ligar ya y que entremos un poquito en el pricing y para que vean la estructura un poquito más matemática, obviamente por el tiempo y por la forma en que estamos haciendo todo esto. No voy a entrar directamente en la matemática, aunque es algo que me gusta muchísimo y que tiene muchas aristas, pero sí en la estructura y en los conceptos que hay detrás del cross desde el punto de vista de pricing y de valorización. Entonces, este retailer emitió un bono y ese bono va a estar a una tasa fija X en dólares, ¿sí? Por lo tanto, en T sub 0 hoy día, este retailer puede saber cuánto van a ser todos los flujos futuros, porque simplemente tiene que multiplicar el nocional que le va quedando, más la amortización, y va multiplicando ese nocional por la tasa y le va dando el flujo de intereses más amortización, ¿sí? Si este retailer quisiera saber cuánto vale esa deuda en mark to market o en fair value, digamos, lo único que tendría que hacer es que, dado que conoce todos estos flujos futuros, simplemente valor del dinero en el tiempo lo tiene que traer a valor presente. ¿Cómo? Bueno, ya podremos discutir a qué tasa, con qué tasas, etcétera, pero básicamente yo lo tengo que traer a valor presente y sé cuánto es el valor de mi deuda. Bueno, recuerden que en el swap yo hacía exactamente lo mismo, ¿se acuerdan? Yo le pedía al banco que me replicara exactamente las mismas condiciones. Dado eso, como me está replicando exactamente las mismas condiciones, yo tengo en el swap, que es esta parte de acá, independiente, tengo un flujo a recibir y un flujo a pagar, ¿sí? Donde este flujo, bueno, acá le puse de pesos, dado el ejemplo que estoy dando del retailer, pero puede ser cualquier moneda. Yo voy a pagar un flujo en pesos a una tasa I, que es la tasa que me entrega el banco, y voy a pagar un flujo, o sea, voy a recibir un flujo en dólares a una tasa X, que va a ser exactamente igual a lo que yo tengo que pagar en el bono, y por lo tanto netea y elimina ese riesgo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con este flujo a tasa X? Que yo fíjense que para saber cuánto vale la pata que yo recibo en el swap, sí, en los swap en general se hablan de patas, por si no están acostumbrados a ese lenguaje, la pata que yo recibo o los flujos que yo recibo, los calculo igual que esto, es decir, yo conozco cada uno de los flujos futuros porque esto es una tasa fija, un 2% por un nocional de los $1.000 millones. Entonces, 2% por los 1.000 millones y me va dando el interés, ¿sí? Y después que ya conozco todos los intereses que van a ser interés más amortización, simplemente lo tengo que traer a valor presente en dólares, ¿sí? Por otro lado, el banco a mí me va a entregar una tasa I en pesos chilenos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esa tasa I? Si el banco ya me entregó esa tasa I, bueno, yo básicamente puedo calcular cada uno de estos flujos y simplemente lo único que tengo que hacer es también traer a valor presente este flujo de acá, ¿sí? Si yo elimino del panorama esta parte, lo que me queda es que yo tengo una pata que está en una moneda, moneda 1, a una tasa y a la cual yo calculo los flujos porque esta tasa la determiné yo y la traigo a valor presente y esto va a valer X, ¿sí? Esto va a valer X. Mientras que por acá yo tengo estos flujos a una tasa fija o variable, pero en una moneda distinta. En este caso, en el ejemplo era peso, ¿cierto? Y también puedo calcular unos flujos. Y esto me va a dar un flujo I, ¿sí? ¿Cuál es el problema del flujo X y el flujo Y en un cross-currency swap? Bueno, que tanto flujo X
está en dólares y flujo I está en pesos. Es decir, que ambos flujos, aunque traídos a valor presente y sumados, porque como los traje a valor presente ya los puedo sumar, estoy sumando peras con peras, ¿cierto? Lo malo es que ambos flujos están en una moneda distinta. Por lo tanto, para comparar cuánto vale mi swap como un todo, yo lo único que necesito es el tipo de cambio. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tipo de cambio? ¿Tipo de cambio futuro a qué flujo? No, no hay que complicarse. ¿Por qué? Porque dado que traje tanto los flujos de la pata A como de la pata B a valor presente, el único tipo de cambio que necesito es el tipo de cambio de hoy día, porque traje a valor presente. Es el tipo de cambio que yo puedo observar en plataformas como en Symmetry o en alguna otras partes, o es simplemente el observado, la TRM, lo que ustedes quieran, pero es el tipo de cambio de hoy día. ¿Sí? Entonces, ya sea, y volviendo al ejemplo del retailer, o paso este flujo a pesos y comparo ambos flujos en pesos, o paso este flujo a dólares y comparo ambos flujos en dólares. Cristian, te quiero hacer, Francisco, perdón que te interrumpa, que tengo dale, algunas preguntas y no quiero que se me junten tantas preguntas. dale, por Hay una favor. pregunta que dice, ¿el cross solo se puede tomar en T-sub 0 o se puede tomar ya avanzada la deuda? Cuando tú quieras. De hecho, en general, cuando uno emite una deuda, si es una deuda pequeñita y no un bono abierto, por ejemplo, cuando uno emite una deuda, el mismo banco que me emite la deuda tiene todos los incentivos y generalmente lo hace y me pasa el cross, ¿sí? Y por lo tanto me vende la estructura completa. Por lo tanto, eso es el típico caso en T-sub 0. Sin embargo, lo que nosotros muchas veces nos tomamos es que yo me tomo, empresas que se toman una deuda, ha pasado un año y recién ahí dicen, ya sabéis que ahora voy a cubrir la deuda. Y a partir de ese momento me tomo el swap por todos los flujos remanentes de la deuda. Porque acuérdense, nuevamente, que tanto el crédito como el swap corren por carriles paralelos. Perfecto. Otra pregunta y Dale. seguimos. Dice que en estas transacciones hay un concepto importante que es la sensibilidad. Entonces pregunta, ¿cómo se puede aproximar el valor de un punto básico en LIBOR a pesos? ¿Es 1 a 1? ¿Depende del tenor del swap y el crédito? Ah, no, eso, a ver, o sea, el valor del basis swap por lo que hay que hacer eventualmente es calcular el DV01. No nos vamos a meter acá en eso, ¿sí? Pero yo podría calcular el DV01 de la pata en dólares, que es básicamente lo que me entrega es, bueno, en cuánto varía el valor presente de esta pata por cada punto base, que eso varía, y puedo calcular también el DV01 de la pata en pesos y potencialmente compararlo, si es que entendí más o menos la pregunta. Sí, perfecto. Sigamos nomás. Muchas gracias. Vale. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, teniendo el tipo de cambio de hoy día, yo ya puedo comparar ambas patas, ¿cierto? En este caso, yo estoy comparando dada la tasa que ya me entregó el banco. Pero, ¿qué es lo que podría hacer yo? Y qué es lo que vamos a hacer ahora, en nuestro ejemplo, es que yo podría deducir cuánto es esta tasa. ¿Para qué? Es decir, ¿qué es lo que voy a buscar? Bueno, voy a buscar con qué tasa este flujo multiplicado por tipo de cambio me da exactamente igual a este flujo. ¿Sí? Es decir, veo cuál es la tasa que me da ciertos flujos que traídos a valor presente y sumados y y posteriormente multiplicados por tipo de cambio, me da exactamente igual a lo que encontré acá. Es decir, me da X. Igual parecía X la Y, pero bueno, me da X. Cuando yo encuentro la tasa en donde esto me da X y esto me da X, básicamente encontré la tasa exacta y justa que cuesta este swap para que el intercambio sea perfecto. Es decir, lo que yo pague en T-0, valorizado en T-0, sea exactamente igual a lo que voy a recibir. Obviamente esto no puede llegar a ser así o exactamente así porque hay un costo de estructuración, es decir, un costo comercial que me tiene que cargar el banco, entonces ya subimos un poquito más la tasa. Hay un costo de crédito, ¿sí? Del riesgo de a quien le estoy vendiendo el swap, por lo tanto seguimos subiendo un poquito más la tasa.
Y existen otras cosas como la liquidez y el fondeo del banco, que también puede seguir siendo la tasa. Pero yo, sabiendo cuál es la tasa, después puedo comparar eso con la tasa que efectivamente me entrega el banco y saber más o menos cuánto me está cobrando. La segunda forma de evaluar el pricing de un swap es, bueno, veo qué tasa me entrega el banco, lo meto en esta formulita, lo traigo a valor presente, lo multiplico por tipo de cambio, acá hago exactamente lo mismo, pero no lo multiplico por tipo de cambio para que sea las dos en la misma moneda, lo resto y básicamente veo cuánto se está llevando el banco. Evidentemente, ¿cómo se hace esta resta? Bueno, se hace el flujo que yo recibo menos el flujo que yo pago. En general, el flujo que pago va a ser un poquito más grande por todos los spreads, riesgo de crédito y liquidez, liquidez y fondeo que les acabo de comentar. Pasemos a un pequeño ejemplo para que entiendan de mejor manera lo que les estoy diciendo. Entonces, en este ejemplo, imaginémonos tenemos un crédito por 10 millones de dólares. Vamos a bajar un poquito la presión, no vamos a hacer 1.000 millones de dólares porque eso le queda a algunos nomás, digamos. Y ese crédito lo vamos a tomar al LIBOR 3 meses más un 2%. Por los próximos 3 años con pagos trimestrales y una amortización lineal, es decir, yo voy a agarrar el total del nocional y lo voy a distribuir en partes iguales durante todas las amortizaciones futuras. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que yo como empresa tengo moneda funcional, en este caso, para este ejemplo, puse el peso chileno, tengo moneda funcional peso chileno, ¿y qué es lo que quiero hacer? Quiero transformar esto, que no esté en dólares y que no esté en LIBOR, sino que esté a tasa fija. Bueno, para hacer esto vamos a utilizar Symmetry. Déjenme compartir bien acá. Denme un segundo. Espero se esté viendo y cualquier cosa me avisa Constanza o Francisco. Nos vamos a ir aquí a Symmetry, a nuestra herramienta Net Derivatives, y básicamente vamos a ir al swap de moneda. Entonces, el enunciado decía en 3 años más, entonces voy acá y le pongo 2024, el 16, siempre cae domingo, siempre los ejemplos que hago caen domingo. Yo, recuerden que pagaba LIBOR 3 meses más un 2%, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero recibir dólares a una tasa flotante, que es la LIBOR 3 meses, ¿vale? ¿Y por cuánto era ese monto? Era por 10 millones de dólares, ¿vale? Sigamos estructurando lo que yo quiero recibir. Era LIBOR 3 meses más un 2%, que son 200 basis points. El tipo de amortización era lineal. Tengo esto de acá, es Cross Currency Swap 2.0, no se lo pierdan. Vamos, y esto era trimestral, ¿verdad? Por lo tanto, Symmetry solo me calcula los 12 cupones futuros. Por otro lado, yo ahora voy a decir lo que quiero pagar, o sea, en qué quiero que se convierta mi pasivo. Y mi pasivo yo quiero que se convierta en pesos, que esté a una tasa fija, que también sea lineal y que también sea con pagos trimestrales. Una pregunta que me hicieron en el DRS y que la aprovecho de contestar desde ya, es que ¿puedo yo tener pagos semestrales en una pata y en la otra trimestral? Sí, yo puedo estructurar esto como yo quiera, porque básicamente lo único que tengo que hacer después es llevar los flujos a futuro y traerlos a valor presente y compararlos. Por lo tanto, la estructura del swap es irrelevante. Y aquí está el primer cargo que potencialmente me puede hacer el banco. Porque sí, yo le digo el nacional, pero le digo el nacional en dólares. Y el banco, ¿qué es lo que me va a decir? Ok, eso equivale a que yo te pago en pesos, pero te pago un tipo de cambio X. En este caso yo voy a poner 700, son 7.300, creo, ¿no? Sí, 7.300 millones de pesos chilenos, que es más o menos al tipo de cambio de 730 que está hoy día. Acá ya el banco podría recortar algo producto de ese intercambio de nocional, ¿vale? Como primer dato en cuanto al pricing. Y segundo, bueno, acá yo tengo dos alternativas, que era lo que les contaba. Me falta entregar a qué tasa fija va a ser esto. La primera alternativa que tengo es, bueno,
calcularla. Es decir, Symmetry dime a qué tasa estos dos flujos se vuelven cero. Es decir, qué tasa hace que este flujo sea igual a este flujo. ¿Sí? Veamos a qué tasa. Le voy a decir a Symmetry que calcule. En la tasa flotante no puse que era LIBOR 3 meses. Ahora sí. ¿Y qué es lo que me entrega Symmetry? Me entrega un 3,52%. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me está diciendo? Mira, si tú quieres recibir LIBOR 3 meses más 2% con esta estructura, yo te voy a pagar 7.300 millones de pesos a un 3, o sea, tú me tienes que pagar 7.300 millones de pesos a un 3,53%, 3,527%. Y a eso, el mark to market o ambos flujos van a valer exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Symmetry? Bueno, hizo lo que yo les decía, estructuró todos los pagos en fechas que ustedes pueden determinar, dividió la amortización linealmente, calculó cuál era los flujos, o sea, la tasa LIBOR que se proyecta en el mercado. En eso no vamos a entrar directamente ahora porque eso ya es un poquito más, necesitaríamos más tiempo para explicarles cómo se calcula esta tasa. Le suma el spread y por lo tanto obtiene un flujo de caja por cada uno de los pagos, que es el interés más la amortización. Calcula una tasa de descuento, que nuevamente no vamos a entrar en el cálculo de la tasa de descuento en este seminario en particular, pero calculo un factor de descuento, lo multiplico por el flujo de caja y tengo cada uno de estos flujos a valor presente. Y por lo tanto, ¿qué hago después de eso? Simplemente tomo todos estos flujos y los sumo. Hago lo mismo con los flujos en pesos, pero esta vez yo determinando cuánto es la tasa, determinando por lo tanto cada uno de los flujos y obteniendo un factor de descuento que no es igual al factor de descuento en dólares porque este es el factor de descuento relevante para el peso, mientras que el otro es el factor de descuento relevante para el dólar. Básicamente con esto yo puedo saber exactamente cuánto es la tasa que el banco me podría cobrar sin cargar ningún tipo de crédito o spread. Sin embargo, imagínense, el banco me dice, oye, esto está a un 3,7. Entonces yo en vez de calcular, le digo 3,7 y puedo tener una noción de cuánto me está cobrando en plata. Me está cobrando 23.000, 24.000 dólares. ¿Por qué? Porque, bueno, yo subí a 3,7 y lo que hace Symmetry acá es que cambia esta tasa. Los factores de descuento, por supuesto, siguen siendo los mismos y la proyección de la LIBOR también. La gran pregunta, que bueno, acá se la posee, bueno, ¿de dónde aparece este factor de descuento y de dónde aparece esta tasa forward? Bueno, como les decía, eso es claramente material para un Cross Currency Swap 2.0, ¿cierto? Sin embargo, les comento que lo que se hace, para que lo entiendan por lo menos conceptualmente, es que yo obtengo las curvas swap. En el mercado existen curvas swap, ¿ok? De hecho, ustedes mismos acá en Symmetry las pueden ver, acá están. Por ejemplo, hay una curva swap ligada a la LIBOR 3 meses. Esta es la LIBOR 3 meses, es decir, a cuánto está la LIBOR hoy día. Sin embargo, en el mercado se está transando una curva swap asociada a la LIBOR 3 meses, que es como la proyección para el intercambio de LIBOR 3 meses. Y adicionalmente también se están transando así para cualquier tasa variable, para la cámara nominal, para la IBR, para la Euribor, para la ISTR, etc. De estas curvas yo deduzco tanto la proyección de la LIBOR, ¿sí?, que era esta que estaban viendo acá, como también deduzco a través de formulación matemática, deduzco los factores de descuento relevantes para descontar cada una de las patas del swap. ¿Sí? Obviamente esto tiene una metodología financiera que se llama Bootstrap y se hacen ciertos cálculos, pero eso es lo que conceptualmente hay detrás. Y lo último que les quiero rescatar para los que ya están muy familiarizados con cross currency y quizá para que después digan que no lo mencioné, es que las tasas no son las tasas tienen que ser las relevantes en el país en que se estructura el cross currency swap. ¿Sí? Me explico. Les voy a hacer una explicación muy, muy, muy breve.
La tasa... Cristian, perdona, lo que Dale. pasa que hay gente aquí que me pregunta por interno si es posible acceder a Symmetry para una demo. Entonces, si Constanza puede hacer la encuesta a ver quiénes quieren tenerla. Dale, por favor. Ahí contestan ahí si quieren conocer la herramienta que usó Cristian y ahí los vamos a contactar para que la puedan conocer. Nos cuentan eso y seguimos. Muchas gracias. Les doy 10 segunditos para que contesten esto. Constanza, por favor, coméntame por interno cuando estemos. Aprovechar de tomar agüita. Ahí estamos, parece. Porque me desapareció a mí, por lo menos. Seguimos. Bueno, y cada una de estas tasas, básicamente yo le tengo que hacer una transformación, pero las tengo que generar localmente. Y le hago un pequeño ejemplo en función de lo que les quiero decir. Hubo un momento en que la tasa en dólares, en los puntos forward reflejaban una tasa en dólares más alta que la tasa en peso en Chile. Eso no tiene ningún sentido en general, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuesta pensar que la tasa en dólares esté por sobre la tasa en pesos o la tasa en Chile. Chile tiene un mayor riesgo de spread por riesgo país, que es lo que tendría la tasa en dólares. Pero entonces, ¿por qué la tasa en dólares estaba por arriba de la tasa en pesos? Bueno, porque los puntos forward se estructuran en este caso particular que yo estoy diciendo en Chile. Lo mismo que los puntos forward o la tasa de evaluación en Colombia o en cualquier otro país. Y cuando yo calculo eso, la tasa en dólares relevante no es la tasa que tiene la Fed en Estados Unidos. La tasa relevante para ese cálculo es básicamente la tasa en dólares en el mercado doméstico, ¿sí? En el mercado local. Dado eso, dado ese punto, yo no, cuando tomo esto, no estoy utilizando la curva en dólares de Estados Unidos y la curva en pesos de Chile. No, yo utilizo la curva en pesos de Chile y la curva en dólares de Chile. O utilizo la curva en dólares de Estados Unidos y la curva en pesos en Estados Unidos. Entonces, estas curvitas que están acá, yo también las tengo que llevar al país en donde se está estructurando el cross-currency swap. Y para eso, estimados, y sé que esto ya es para los que son más técnicos, más familiarizados con eso, yo necesito otro dato que se llama el Cross Currency Basis Swap, que es básicamente el ajuste para llevar una curva de un país a otro. Eso me puse más técnico, pero no quería dejar de mencionarlo para los que a lo mejor se están preguntando cómo se calculan estas curvas y quizás quieran entrar más en profundidad en cómo se hace, ¿vale? Bueno, continuemos, así de ahí salen esas dos curvas. Así es como yo puedo pricear un swap, es decir, básicamente yo calculo o la tasa exacta que me tienen que cobrar o básicamente calculo en plata, dado la tasa que me entregó el banco, cuánta plata me está cobrando el banco. ¿Cómo hago entonces la valorización del cross currency swap? Bueno, es exactamente lo mismo, solo que me voy a parar en un distinto momento del tiempo. Si yo el mismo cross que acabamos de ver lo tomo hace, no sé, un año atrás y lo quiero valorizar hoy día, bueno, lo valorizo eliminando, por ejemplo, los flujos que ya pasaron, ¿sí? Porque esos flujos ya los pagué, ya los compensamos. Y por lo tanto nos quedan los flujos solamente que hay desde el momento en que valorizo en adelante, ¿sí? Y de ahí hago exactamente lo mismo, pero con las nuevas variables de mercado, con las nuevas IRS que yo les acabo de mostrar y explicar, y con los nuevos basis swap y con todo eso que les acabo de explicar. Básicamente agarro la nueva data de mercado y nuevamente proyecto cada uno de los flujos, que si es una tasa fija van a ser los mismos, pero los descuento a una tasa distinta. ¿Por qué? Porque las tasas de mercado seguramente en un año han cambiado. Lo llevo acá, hago lo mismo con esto y después nuevamente tengo que recibo menos pago. Nuevamente tengo que comparar las patas. Pero para poder hacerlo, uno de los dos flujos, por supuesto, se tiene que multiplicar por el FX para yo poder comparar
peras con peras y manzanas con manzanas. Pero básicamente la forma de valorizar o obtener el mark to market es exactamente la misma que cuando yo calculo o obtengo el pricing de un swap. Podemos hacer esto mismo en Symmetry, esto se lo muestro más rápido en función del tiempo. Yo acá este mismo contrato podría ingresarlo a Symmetry, no sé, voy a elegir el Banco de Chile y pongo webinar, entonces lo guardamos y básicamente esto queda en una cartera de swap de moneda que bueno, ahí está cargando y acá, bueno, puedo buscar y tengo mi contrato guardado. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a estar constantemente calculando, por ejemplo, mañana con las nuevas tasas de mercado, va a recalcular cuánto es la valorización en pesos y cuánto es la valorización en la moneda que yo quiera ver esto. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Obtiene la misma estructura que yo le acabo de cargar del swap, que es lo que le acabo de explicar, y le aplica las nuevas tasas de mercado y el nuevo tipo de cambio relevante para comparar peras con peras o manzanas con manzanas. Algunos alcances finales, como les dije, y que lo quiero repetir porque esto en general me lo preguntan, ¿cuál es la gran diferencia entre un cross y un forward? Bueno, el cross en un solo contrato puede estructurar varios flujos, mientras que el forward yo tendría que tomar varios forward. Adicionalmente, en el mismo cross yo puedo alcanzar plazos mucho más largos que lo que podría alcanzar a través de un forward, que puede llegar hasta 1 o 2 años por lo menos. Sin embargo, si a mí se me cae un flujo, el tener varios forward me es más conveniente porque le puedo hacer unwind solamente ese forward. Por lo tanto, siempre es recomendable que el cross sea para flujos con mayor certidumbre y mayor plazo. De lo contrario, si son flujos con más incertidumbre y de plazos más cortos, ahí sí lo mejor es un forward. Sin embargo, si hay riesgo de tasa adicional al riesgo de moneda, por supuesto que el cross es la mejor alternativa. Se debe tener en cuenta que al cotizar un cross, como lo dije, que esto lo les quiero traspasar de nuevo, no solamente me tengo que fijar en la tasa que me van a entregar, que básicamente es la tasa asociada al pago, sino que adicionalmente tengo que estar muy atento respecto al tipo de cambio al cual se intercambian los nocionales. Otra cosa es que obviamente siempre voy a terminar pagando un poquito más de lo que recibo porque obviamente como cualquier derivado hay un costo en estructurarlo y por lo tanto hay justamente un spread comercial, un spread de crédito, liquidez, etc. Sin embargo, lo relevante de eso es que todos esos spreads que hasta cierto punto son estimables a través de modelos matemáticos, sean los más justos posibles. Y por último, tener en cuenta muchas veces que hay veces que, como yo les decía, a pesar de que la deuda con el cross corren por carriles separados, muchas veces los bancos lo venden como una sola gran estructura. Y hay que tener en cuenta eso porque si yo después quiero prepagar el crédito, no solamente tengo que pensar en el prepago del crédito, sino que también tengo que pensar en el unwind del cross. Por lo tanto, siempre es clave entender qué es lo que, si el banco me está vendiendo toda una estructura y tener claro cómo se compone el cross que está inmerso en esa estructura. Estimados, les agradezco mucho la atención, espero que les haya servido mucho este webinar y estamos justo en la hora, no sé si hay alguna otra pregunta o si no, me despido yo por lo menos, no sé tú Francisco. No, no hay más preguntas. Yo elegí más o menos algunas preguntas se repetían y creo que estuvieron cubiertas con las preguntas que hicimos. Yo quiero agradecerle la asistencia a todos, agradecer a Cristian por el webinar. Quiero pedirles que les vamos a hacer una pequeña encuesta porque nos interesa mucho la opinión que tienen ustedes, que nos evalúen para ver si ahí podemos mejorar y hacerlo mejor cada vez. Así que les pido si pueden contestar esto y nuevamente agradecerles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.